Desde los albores de la humanidad, cuidar al que sufre ha sido un gesto que nos distingue como especie. En el siglo XIX, una mujer inglesa transformó ese gesto en una vocación universal. Su nombre fue Florence Nightingale, la dama de la lámpara. Ahí me va a corregir la doctora María José Navasal si que no lo dije bien. Con compasión, ciencia y fe, iluminó la noche más oscura de la guerra y abrió el camino hacia la enfermería moderna. Hoy en Secretos de la Historia descubrimos cómo la fe, la razón y el amor se unieron en una sola mujer para cambiar el destino del mundo. Marcial Sánchez Caete, doctora en Historia también, ya en conexión. María José Navasal, gracias doctora también por estar acá. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola Marcial, hola Yerko, hola a todos los que están junto a nosotros. Hola María José, hola Yerko. Qué buen tema. Hola a todos. Tú sabes Yerko, María José, que este programa me lo pidieron. Ah, qué bien. Saludos. Algo por ahí escuché, ¿ah? Lo que pasa es que he tenido la De eso se oportunidad, trata. he tenido la oportunidad en una universidad acá, allá hace un tiempo, hacer un curso y dentro de mis alumnos tengo un curso completo de enfermería y he tenido siempre cursos de enfermería y en el área médica, en esa universidad, haciendo un curso de cultura, valores, en fin. Y conversando con los alumnos, profesor, hemos visto sus programas, profesora, doctora, hemos visto su programa. ¿Podrían ustedes hacer un programa sobre esta persona? Aquí estamos, Perfecto. ¿de acuerdo? Haciendo este programa. Listos y dispuestos para aprender en Secretos de la Exactamente, Historia. vamos, vamos, que se puede. ¿Por dónde comenzamos? Mira, vamos a comenzar con una pregunta que yo siempre le hago a Ana María José. Ya, Atentos acá. Atentos, atentos. María José, mira, el programa de hoy es un programa que yo creo que tiene tres partes. ya, Vamos a hablar de la muerte, ujú. vamos a hablar de una persona maravillosa, ¿de acuerdo? Que es la, la que genera, ¿de acuerdo? Lo que es la enfermería moderna, pero también vamos a hablar de Dios, de las relaciones, ¿de acuerdo? De cómo el ser humano es capaz de poder integrarse en el dolor. Entonces, son tres temas que vamos a ir tocando. Por eso yo quiero preguntarte primero, ¿cuándo la muerte nos enseñó a cuidar? Uy, mira, Bonito tema, ¿eh? primero fue mucho antes que existiera cualquier tipo de médico. Los hospitales o los templos de sanación, la humanidad ya conocía la enfermedad y la muerte. Ahora, como un caso en específico, te puedo contar que más o menos en el 15.000 antes de Cristo, en una cueva en América, se encuentran los restos de un homínido que tenía una curación en una pierna. Mira, ¿eh? O sea, ¿qué era lo que habían hecho? Primero se había fracturado. Por lo general se sabía que los homínidos, al igual que el resto y los animales en términos generales, cuando había un herido, lo dejaban atrás, lo dejaban botado. ¿Para qué? Para que los depredadores se encargaran de él y ellos seguían camino. En este caso, se ve como el fémur fue reubicado, soldado, y eso significa entonces que fue una persona que le reubicaron la pierna, la entablillaron y esperaron a que sanara. O sea, fue una persona que no fue abandonada, y estamos hablando de homínidos, ¿ya? Ahora, frente a la muerte, obviamente, donde nació el primer gesto de la compasión. O sea, esta misma persona que tuvo esa fractura en el fémur debe haberse sentido que iba a ser abandonada y su comunidad no lo dejó abandonado, más aún, lo cuidaron, esperaron a que sanaran y se lo llevaron. Y eso es lo que muestra parte de los vestigios de esa cueva. Qué interesante lo que estás contando, María José, ¿eh? Bueno, es parte también de tus investigaciones, tú haces clases en esa área. Pero yo lo encuentro muy interesante, ¿de acuerdo? El ser humano, ¿no es cierto? Desde ya de los inicios, Por ¿no? lo tanto, en la prehistoria, alguien entonces se detuvo para cuidar a este que era el que sufría, en lugar de abandonarlo, y así es como en el fondo parte la famosa historia del cuidado. Y ahí es donde comienza. Bueno, como tú muy bien dices, yo creo que el ser humano fue el primer animal, ¿de acuerdo? El primer animal que cuidó a sus enfermos, según lo que tú me estás contando, ¿no es cierto? Y además tú sabes que enterró a sus muertos, que ese es mi tema, ¿de acuerdo? Bueno, Enterró a sus muertos. partimos Tú entonces. sabes que los arqueólogos lo saben bien, ¿ah? Tú sabes que los huesos hallados con señales de curación, como tú nos relatabas acá, partiendo nuestro programa Secretos de la Historia, los cuerpos cubiertos además con flores, pigmentos, es decir, nos van hablando de algo que da, eh, que da origen, de acuerdo a algo, una ritualidad, ¿no es cierto? Pero parte desde la biología, ¿bien? Y nos habla del amor también, nos habla de la memoria,
y de un misterio bastante compartido. ¿Y cuál es el misterio? Según lo que yo observo y según lo que preparando este programa, nos hemos ido encontrando, ¿de acuerdo? El de acompañar a quien se va y sostener la vida que aún queda, Bonito, ¿cierto? bonito. ¿Cierto? Entonces así el cuidado nació como una respuesta al sufrimiento, podríamos decir, Sí, o también como una forma de desafiar a la muerte. ¿Por qué también. no? ¿No es cierto? Cuidar fue desde el comienzo un acto de esperanza, una manera de decir que la vida, incluso en su límite, valía la pena. Bueno, de las antiguas civilizaciones, cuidar, ¿de acuerdo? Y sanar eran actos sagrados. Eh, Tú sabes que los sacerdotes egipcios, los Sekhmet, ¿de acuerdo? Y los chamanes de América, los monjes budistas y también las mujeres hebreas, ¿ah? Que atendían los partos y los muertos, todos entendían que curar era tocar lo divino, era tocar lo divino. Por tanto, el cuerpo y el espíritu no se separaban, María José, ambos eran parte del mismo misterio. Interesante. Pero ¿sabes qué? Debo contarte que el cristianismo dio al cuidar un sentido nuevo. Sí, claro. Las palabras de Jesús que decían, estuve enfermo y me visitaste, transformaron el acto de cuidar en una obra de misericordia. Los primeros Tremenda hospitales, palabra esa, misericordia. misericordia, uy, es Uf, tremenda. Los sí. primeros hospitales nacieron junto a los monasterios. Los monjes y también las monjas atendían a enfermos, moribundos y peregrinos, convencidos de que cada herido se encontraba en el rostro de Cristo sufriente. Bueno, ahí pasa, pues, durante siglos, ¿no es cierto? Durante siglos el cuidado del enfermo y también del moribundo fue una forma de oración, si lo miramos bajo ese plano, ¿no es cierto? Por ejemplo, las hermanas de la caridad, las beduinas, por ejemplo, los franciscanos, ¿no es cierto? Todos vieron en la enfermedad una oportunidad para ejercer el amor más puro, aquel que no espera recompensa, Qué lindo. ¿cierto? Cuidar se volvió un lenguaje silencioso, donde las manos decían lo que la palabra no podía. Entonces, la enfermería nació así, o sea, al borde de la vida y de la muerte, Claro, dentro por de ese ahí, límite. exactamente, por ahí va. Entonces, su raíz no es técnica, No, pues, sino humana y sabes que también espiritual. sí. Surgió del impulso de no dejar solo a este que sufría, de permanecer junto al moribundo hasta el último aliento, de mirar a la muerte a los ojos, no con miedo, sino que con ternura. Bueno, por eso, no sé, toda enfermera, todo cuidador, es heredero de una tradición milenaria. Como estamos partiendo este programa contándoles esto, a ustedes que están ahí observando, escuchando. Una tradición que comenzó con el primer ser humano, ¿ah? Que sostuvo la mano del otro moribundo. Me acordé de la Teresa de Calcuta. Sí. La Teresa de Calcuta que caminaba por la India, ¿de acuerdo? Y daba un buen morir a la gente que estaba en las calles botada. Una tradición que encontró una expresión moderna en una mujer, tú sabes, que comprendió que cuidar no era solo aliviar el dolor, sino también iluminar el tránsito entre la vida y la muerte. ¿Quién era María José? Florence Nightingale. Claro, Florence, ¿de acuerdo? Ella, con su lámpara encendida, ya vamos a explicar eso, con su lámpara encendida, tú sabes que no solo atendió los heridos de la guerra, Crimea fundamentalmente, ya lo vamos a conversar, sino encendió una luz sobre el misterio más antiguo de la humanidad. Te repito, más antiguo de la humanidad, que cuidar a quien sufre es, al mismo tiempo, acompañar a quien muere. Uy, qué fuerte. Y que en ese gesto silencioso, la vida vence, aunque sea por un instante, ante la muerte digna. Wow. Entonces, en medio de esta oscuridad de la guerra, ya lo vamos a hablar y profundizar un poco más, una mujer camina lentamente con una lámpara en la mano. Su luz tiembla, pero no se apaga. Cada paso suyo es un acto de fe, una caricia a quien sufre y también un desafío a la desesperanza. Bueno, su nombre tú lo dijiste ya, ¿no es cierto? Y muchos la recuerdan como la dama de la lámpara, Esa que no que tiembla. no tiembla, ¿no es cierto? Pero su historia es mucho más que una anécdota que uno de repente escucha, ¿de acuerdo? O que lee por ahí. No es mucho más que eso. Porque
es mucho más que entregarse en compasión con alguien. Tú sabes que la historia de esta mujer, que guiada por su fe, transformó la medicina moderna, la enfermería. Y tú sabes que además la comprensión del mismo dolor humano, uno de los grandes límites del ser humano, ¿cierto? Una mujer que unió la razón y la misericordia, la ciencia y también la fe, la estadística y la oración. Una mujer que encendió una luz en los tiempos más oscuros. Yerko, ¿ibas a decir algo? Sí, cambia el destino de la humanidad. Estaba yo atento acá escribiendo sí, sin duda. Profundo, el tema me gusta. ¿Cierto? Mira, tú sabes que Florence nació en 1820 en una familia rica, culta y profundamente religiosa. Tú sabes que su infancia transcurrió en los salones bastante elegantes, ¿eh? Lecciones de idiomas, literatura, música, todo parecía indicar, de acuerdo, que sería una dama más del Imperio Británico, muy bien casada, de acuerdo con todos los lujos que tenían estas mujeres de la época, ¿no? Pero fíjate que a los 16 años su vida cambió para siempre. 17, creo yo, Tienes razón, porque 17. aunque estaban recién cumplidos, María José. Sí. En ese tránsito previo a lo que hoy día es la mayoría de edad en Chile, arreglémoslo de alguna manera. Sí, 17. Una noche, en silencio, escribió en su diario: Dios me ha llamado a su servicio. Aquel llamado misterioso y poderoso la llevó a tomar una decisión que obviamente escandalizó a todo su entorno: dedicar su vida al cuidado de los enfermos y también de los pobres. Bueno, ahí está, pues. En la guerra victoriana, la enfermería era considerada una tarea indigna para una mujer de clase alta. Pero Florence no se detuvo. Rechazó casarse, enfrentó la presión familiar y buscó formación profesional en Alemania, junto a las Hermanas de la Caridad. Qué interesante. Entonces allí fue donde aprendió algo esencial, que es la verdadera caridad, que esa verdadera caridad no es un acto de compasión espontáneo así como así, sino una disciplina del Las espíritu. Hermanas de la Caridad, Sí, claro. pues. Comprendió que servir al prójimo requería método, estudio y entrega. Esa convicción se transformará en el corazón de toda su obra de allí en adelante. Bueno, y ahí salta la pregunta, María José, al tiro. ¿Cuál? ¿Por qué la llamaron la Dama de la Lámpara? Lo que pasa, Marcial, es que a mediados del siglo XIX el mundo se estremecía por la guerra que pocos comprendían, esa famosa guerra de Crimea, Sí. un conflicto entre el imperio ruso y las potencias europeas que eran los aliados. Se convirtió en un escenario de sufrimiento indescriptible, no eran lo que hoy día nosotros conocemos, no solo por las batallas, sino por lo que venía después, los hospitales militares, lugares donde el olor a gangrena y la muerte llenaban el aire del espacio y donde la vida humana parecía tener menos valor que una simple bala de cañón. Bueno, ese fue, pues, ese fue el contexto de Florence, que recibió la llamada del ministro de Guerra británico. Y tú sabes que la prensa denunciaba las condiciones infrahumanas de los soldados heridos. Miles morían sin atención médica adecuada y los pabellones estaban inundados, infestados de ratas y sin agua potable. Tú sabes que la guerra, que en los discursos políticos hablaban de gloria y patria, como siempre, bueno, se había transformado en un cementerio silencioso de cuerpos anónimos, como hoy día también pasa en algunos lugares del mundo. Qué tremendo, ¿ah? Pero fíjate que Florence no dudó. Reunió a 38 enfermeras voluntarias y partió rumbo al hospital militar de Scutari en Turquía, frente al estrecho del Bósforo. Llevaba consigo muy poco equipaje, pero una convicción que era absolutamente inquebrantable: servir a los heridos como si cada uno de ellos fuera un hijo, un hermano y un prójimo. Su viaje no solo fue geográfico, una de las travesías espirituales hacia el corazón del sufrimiento humano. Bueno, al llegar, tú sabes que al llegar a la escena, la dejó sin aliento. ¿Por dónde partir? Es Me que no imagino sé, yo, qué terrible. imagínate lo que significa El el olor, el olor, el sufrimiento, sufrimiento, el ruido. Por tanto, los pasillos estaban cubiertos de excremento. uf, Los enfermos yacían sobre el suelo. Los utensilios quirúrgicos se usaban sin limpiar. Las aguas estancadas servían de refugio para las enfermedades. No había orden, María José, no había orden, ni tampoco limpieza ni humanidad.
Entonces, lo que Florence vio fue el abismo del abandono, O sea, lo peor del ser lo humano. peor del ser humano. Y en ese abismo decidió encender una luz. Qué hermoso. Fíjate que con disciplina férrea impulsó reglas. Por lo primero, me imagino que organizar lavadero, exigir la ventilación, dispuso cocinas y reorganizó el servicio de alimentos. Imagínate todo de haber Oh. estado terriblemente junto. Se enfrentó a oficiales y médicos militares. Una mujer en esta época enfrentada a eso, que en un principio despreciaban su autoridad. Pero fíjate que con serenidad y competencia terminaron por imponerse. Cada cambio que implementaba salvaba vidas. En pocos meses la mortalidad bajó de un 42 a apenas un 2%. Bueno, ya están por los soldados, estaban debilitados, comenzaron a verlas recorrer los pabellones durante la noche, sosteniendo la lámpara. ¿Quién se acerca a un hombre moribundo en esa época, no? Con el olor, Con esos con hedores. los hedores, con el olor, imagínate. Pero ella avanzaba, de acuerdo en silencio, revisando los heridos, ajustando vendas, susurrando oraciones. Su luz tenue, tenue, se reflejaba en los muros húmedos del hospital como una promesa. Y entonces los hombres, incapaces de pronunciar su nombre, no podían pronunciar su nombre, la bautizaron con uno nuevo, la dama de la lámpara. The Lady with the Lamp. Exactamente. Aquella lámpara se convirtió en un símbolo universal. Era mucho más que una herramienta para alumbrar. Era la encarnación del amor, de ese amor que no teme a la oscuridad. Mientras otros dormían, Florence caminaba entre el dolor, sabiendo que una simple presencia podía sostener la vida. Sus pasos eran suaves, su mirada firme, pero ¿sabes qué? Su compasión también era infinita. Bueno, hemos llegado a conocerla a ella porque tú sabes que el Times de Londres de la época publicó una crónica que conmocionó al imperio. ¿Sí? Tú sabes que el Times algo decía, porque decía que cuando la calma de la noche llega y el silencio cubre los pabellones, se la puede ver pasar sola con su lámpara. Para el soldado herido, ella era un ángel. Qué hermoso. Sí, y tú sabes que esa imagen, difundida por todo el mundo, transformó a Florence en mito viviente. Pero también el pueblo veneraba, o la veneraba, y tú sabes que ella seguía trabajando sin descanso. Sabía que su tarea no era inspirar admiración. Los grandes les pasa eso. No buscan admiración, sino restaurar la dignidad perdida de los hombres. Tanto, tanto que hace falta hoy en el mundo, ¿eh? Uf, tremendo. Mira, quiero contarles también que Sí, ella escribía cartas. sí. ¿Ya? Y en una de sus tantas cartas escribió que el mayor consuelo que puedo dar a un moribundo es que no está solo. Esa frase resume la espiritualidad de Florence. Su fe no estaba hecha de dogma ni de nada que estuviera mayormente escrito, sino que solamente de su presencia. Creía que el sufrimiento debía ser acompañado, pero no explicado, que el gesto más humilde, o sea, estamos hablando de un vendaje, una caricia, una palabra, habitaba el rostro de Dios. De noche, cuando todos dormían, María José, cuando todos dormían, ella rezaba por los muertos. Imagínatela en los pabellones húmedos, oscuros. Imagínatela con una vela. Imagínatela en una esquina. Imagínatela rezando. Imagínatela llorando. Les daba nombre a los que no lo tenían. ¿Cuántos morían sin nombre? Y escribía a sus familias. No soportaba la idea del olvido. Nadie podía ser olvidado. En medio de una guerra que devoraba vidas sin memoria, Florence devolvía a cada hombre su individualidad, su historia y su humanidad. Bueno, con el tiempo sus enemigos se rindieron ante la evidencia. Los médicos comenzaron a seguir los métodos que ella había impuesto. Sí, pues. Los soldados la bendecían al verla pasar y los oficiales comprendieron que aquella mujer había hecho algo más por la victoria del ejército que muchos generales. Había conquistado, no con armas, sino con una lámpara. Bueno, y esa luz, más que iluminar los pasillos, como dijiste tú muy bien, en donde ella estaba,
de acuerdo en Scutari, iluminó una verdad eterna, por lo que yo veo, María José, que en medio del dolor, la compasión es una forma de poder. La compasión, creo yo, María José, es una forma de poder, un poder silencioso, sin uniforme ni rango. Y tú sabes que transforma la muerte en dignidad y la oscuridad en esperanza. Ay, bueno, tremendo. Florence Nightingale fue más que una enfermera, Sí. fue un testimonio viviente de una fuerza espiritual de servicio. Su lámpara, ese símbolo inmortal, no representa solo una época o una guerra en particular, sino una idea que trasciende en el tiempo, que cuidar al que sufre es la forma más pura del amor. Bueno, y obviamente que esto se llama misericordia, María José. Y si hablamos de misericordia, ¿puede la ciencia nacer desde la misericordia? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Por qué no? Sí, pues, Volvamos a Inglaterra. bueno, Florence Nightingale fue recibida como heroína nacional. Su nombre llenaba los periódicos, su rostro aparecía en grabados y retratos, y la reina Victoria la distinguió con honores. Pero ella nunca buscó fama ni reconocimiento. El propósito era otro, cambiar la raíz misma de la forma que en el mundo se entendía lo que hoy conocemos como salud, enfermedad y servicio. bueno, lo que pasa es que la guerra le había mostrado que el sufrimiento humano no era una cuestión de destino, ¿eh? Usted está destinado a sufrir, por No, favor, no, no era eso, sino de organización. Ella comprendió que la muerte no era solo fruto de la enfermedad, sino también del descuido, la ignorancia y la indiferencia. qué fuertes ¿Cuántos seres palabras. humanos se descuidan y mueren, Solo por el descuido. solo por el descuido? Veamos qué pasa nomás en algunos países hoy día. Bueno, por eso decidió dedicar el resto de su vida, bueno, a estudiar, registrar, sistematizar el dolor. Su misión ya no estaba en los hospitales de campaña, sino en los datos, en las estadísticas y los informes, en sus estudios. Entonces, mira, fíjate que para muchos, Florence Nightingale fue la primera gran científica del cuidado. Y ahí va la respuesta. Pasaba horas analizando cifras y elaborando gráficos que hasta entonces nadie había utilizado con un propósito moral. Creó el célebre diagrama de la rosa. Eso, muy interesante. Donde cada pétalo representaba una causa de muerte. En él demostró que las infecciones y la falta de higiene mataban más que las propias balas. Fue una revolución absolutamente silenciosa. La estadística se convirtió en una forma de compasión. Bueno, pero detrás de esos números había algo mucho más profundo, como hemos estado conversando, ¿no es cierto? Florence veía en cada cifra un rostro, una historia, una vida truncada. Para ella, la matemática era una herramienta espiritual. Qué entretenido. Eh, y decía que la razón era un don divino y que usarla para aliviar el sufrimiento humano era un deber moral. Así la ciencia no era fría ni impersonal, era la nueva forma de amar al prójimo. Es como tú acercas la ciencia, de acuerdo al A la amor del humanidad. propio, a la humanidad. En 1860 fundó la Escuela de Enfermería Nightingale en el Hospital Saint Thomas de Londres. Allí se formaron generaciones de enfermeras que cambiarían la historia de la salud pública. Su método combinaba la disciplina con la ternura, la observación rigurosa con la espiritualidad. Cada enfermera debía ver en el paciente no solo un cuerpo enfermo, sino una persona completa, con emociones, con dignidad y con alma. Tú sabes que el modelo que ella aplicó fue adoptado en Europa, en América y en Asia. Y tú sabes que los hospitales comenzaron a transformarse en espacios limpios, iluminados, ventilados y también ordenados. La idea de que la higiene era una forma de salvar vidas se convirtió en dogma médico. Y todo esto nació de la visión de esta mujer, que desde la fe y la razón comprendió que cuidar era también gobernar el caos. Debo agregarte que su pensamiento influyó incluso en la política. No, claro. Redactó más de 200 obras entre informes sanitarios, tratados y cartas. Aconsejó a gobiernos
reformó sistemas hospitalarios y escribió textos que anticiparon conceptos modernos como la salud pública, la gestión sanitaria y la medicina preventiva. Fue una de las primeras en afirmar que la salud no dependía solo del médico, sino que de las condiciones sociales, ambientales y espirituales del individuo. Bueno, con todo esto que estamos conversando, del acercamiento a la ciencia, tú sabes que nunca, nunca Florence perdió su mirada espiritual, nunca. Afirmaba que la enfermería es un arte y su práctica, como se debe, es el más bello de las artes. Es una frase que encierra toda una filosofía, toda su filosofía. Bueno, cuidar no es solo aplicar una técnica, sino interpretar el sufrimiento como el lenguaje del alma, María José. El enfermero o la enfermera, en su visión, era mediadora, ¿de acuerdo? O eran mediadores entre la fragilidad humana y la presencia divina. Ay, a través de su trabajo también, Marcial, la misericordia se volvió ciencia. Y la ciencia, al servicio de la misericordia, se transformó en una forma de fe. Florence Nightingale no separó nunca la inteligencia del amor ni la observación de la compasión. Con ella, la modernidad aprendió que la verdadera racionalidad no destruye el espíritu, sino que, volvemos a la lámpara, lo ilumina. Tú sabes, por bueno, todo lo que estamos conversando, no cabe duda que su legado fue inmenso, ¿no es cierto? Cambió la manera en que se entendía a los enfermos, la forma de construir los hospitales, la educación de las enfermeras y la conciencia moral de toda una época, hasta el día de hoy. Demostró que la ternura también puede ser revolucionaria. Y tú Mm. sabes, y que detrás de cada cifra, de cada cama, de cada gesto de cuidado, hay una verdad que trasciende en el tiempo, la misericordia. Cuando une al conocimiento, tú sabes que se convierte en la fuerza más poderosa de la historia. Por eso es que cuando alguien entra a un hospital, ve a una enfermera y siente el alivio de ser cuidado, sin saberlo, está contemplando el fruto de aquella mujer que hizo de la compasión y de la ciencia una forma de amar. Y dentro de todo esto, María José, ¿dónde habita la luz cuando el cuerpo ya se apaga? Uy, mira, fíjate que el ruido de la guerra había quedado atrás. Las armas callaron, los hospitales se vaciaron Mm. y la dama de la lámpara regresó a Inglaterra, pero su cuerpo estaba muy agotado, marcado por las largas jornadas de trabajo, la falta de descanso y las infecciones que había contraído. Su salud nunca volvió a ser la misma. Bueno, dicen que durante años, por lo que se ha escrito, se sabe que durante años vivió recluida en su habitación en Londres. Era una vida silenciosa, casi monástica. Pocos la visitaban, ¿ah? Pero muchos le escribían. Sus cartas viajaban por todo el mundo, llevando consejos, proyectos y oraciones. Desde ese retiro forzoso, Florence siguió guiando hospitales, formando enfermeras y aconsejando a gobiernos enteros. Su cuerpo se apagaba, pero su mente y su espíritu seguían iluminando. Es que de alguna forma yo creo que ella en esa habitación no quería ser el centro del resto, ella quería seguir sirviendo. Era un tiempo de soledad y su fe obviamente que se hizo más profunda. Totalmente de acuerdo. Aquella mujer que alguna vez recorrió los pasillos del dolor, comenzó a recorrer los pasillos de su propia alma después de haber absorbido tanto sufrimiento y haber entregado tanto amor. No buscaba ya curar heridas físicas, sino comprender las heridas del propio espíritu humano. Se preguntaba por el sentido del sufrimiento, por el propósito del servicio y también por la presencia de Dios en ese silencio. Bueno, sus escritos espirituales, muchos de ellos desconocidos hasta hoy. Por eso yo creo que es importante hacer secretos de la historia con ella. Y se Sí, agradece que nos hayan pedido este programa. Por supuesto. sí, claro. Va revelando una mujer de mística lucidez. Veía en la creación un orden divino que debía reflejarse en la vida humana. Decía que Dios no se encontraba solo en los templos, sino en cada acto de bondad, en cada mirada compasiva, en Claro. cada mano extendida hacia el dolor.
Fíjate que en una de sus tantas notas, ya sabemos que escribió muchas cosas, Sí. escribió algo que es bastante interesante. Dice, no temo a la oscuridad porque aprendí a ver en ella la luz. Y yo creo que en esa frase tan corta, pero con tanta significancia, resume todo lo que es su propia existencia. Para ella el mal no se vencía con violencia ni con prédicas, Está bien eso. sino que con gesto callado del amor, el servicio, la limpieza, la ternura eran su forma de oración. Bueno, tú sabes que aunque su cuerpo se iba debilitando, su influencia se expandía. Sabes que la reina Victoria la consultaba, el parlamento la citaba a través de sus informes. Las escuelas de enfermería en Europa que crecían y en América y Asia seguían absolutamente su modelo. Miles de mujeres que antes solo podían aspirar al matrimonio, a la servidumbre, encontraron en la enfermería una vocación, una forma de libertad y de trascendencia. Qué importante. Florence Nightingale transformó la idea misma de lo femenino. Demostró que la compasión no es debilidad, sino que es fuerza. Sí. Que servir no es someterse, sino elevarse. Y que la luz más poderosa no es la que se impone, sino la que permanece encendida cuando todo parece perdido. Tú sabes que en el año 1907, María José, te cuento, en el año 1907 se convirtió en la primera mujer en recibir la Orden del Mérito del Imperio Británico. La ¡Wow! primera ¿Qué mujer, edad tenía ya a esa altura? imagínate, habría que sacar la cuenta. Tenía 87 años, ¿está bien? Sí, ochenta y sí, siete 87. años. Y no asistió a la ceremonia, ¿de acuerdo? Agradeció desde su habitación, con la humildad de quien sabe que los verdaderos honores no vienen de los hombres, sino del alma en paz. Fíjate que el 13 de agosto de 1910, 3 años después, a los 90 años, Florence Nightingale murió mientras dormía. ¿No? Qué mejor regalo que dormir en la muerte. O sea, que morir en el sueño. Pidió ser enterrada sin pompa, sin discurso, sin estatua, sin ninguna de esas cosas que la gente acostumbra a hacer. Quiso descansar en el pequeño cementerio familiar en East Willow, en Hampshire. Sobre su tumba solo se colocó una cruz sencilla con sus iniciales, FN. Tú sabes que esa cruz resume la vida de esta mujer, no cabe duda, que no buscó gloria, sino sentido. Tú sabes que no fundó templos, pero consagró el mundo como altar del servicio, que no predicó con palabras, sino con la ternura de sus manos. Su muerte no fue un final, sino un legado, porque la lámpara siguió encendida en cada enfermera, en cada hospital, en cada corazón, en cada pálpito que eligió cuidar en lugar de mirar hacia el otro lado. Fíjate que hoy, más de un siglo después, su luz sigue viva. No en los monumentos, ni en los gestos cotidianos de quienes velan por los enfermos, acompañan a los moribundos o alivian el dolor de un desconocido. Esa pequeña luz o esa dama de la luz, la de Florence Nightingale, no pertenece al pasado, No, para Marcial. nada. Yerko, no pertenece al pasado. Es la luz interior de la propia humanidad. La llama que nos recuerda que mientras haya alguien que esté dispuesto a cuidar, la oscuridad jamás va a vencer. Bueno, por eso podríamos decir, ¿o no? Que la luz de la compasión nunca muere, ¿no? Sí. No, Florence Nightingale fue mucho más que una enfermera. ¿Cierto? Fue un puente entre dos mundos. Volvemos a la Mm, fe y a la razón, mm. la religión Y la y la ciencia. ciencia, Mm. el dolor y la esperanza. Bueno, en una época dominada por hombres y por la guerra, se atrevió a afirmar que el gesto de cuidar tenía más poder que el de conquistar. Con una lámpara en la mano, desafió la oscuridad del sufrimiento y demostró que la verdadera grandeza no está en mandar, sino en servir. Por lo tanto, su vida fue una oración silenciosa. Cada duda. Cada herida que curó, cada palabra que consoló, cada número que registró fueron actos de fe, pero de fe en la humanidad, porque para Florence la compasión era la forma más alta, ojo, del conocimiento. Bueno, yo creo que desde entonces cuidar
se convirtió en una vocación universal. Médicos, enfermeras, enfermeros, voluntarios, cuidadores, todos beben del mismo espíritu que encendió esa lámpara. Ella nos enseñó que acompañar a quien sufre es mirar la muerte con ternura y la vida con gratitud. Su legado, entonces, podríamos decir que no pertenece a un hospital, ni a una nación, ni siquiera a una religión. Eso. Pertenece, ¿sabes a qué? Al corazón del ser humano. A ese impulso que nos lleva desde los orígenes a no dejar solo a ese enfermo, a ese moribundo y al que sufre. Es la misma llama que ardió en las cuevas prehistóricas, en los monasterios medievales y en los hospitales de guerra. Bueno, hoy cada vez que una enfermera entra en la habitación y toma la mano a un paciente, como a mí me ha tocado, esa lámpara vuelve a encenderse. Cada vez que alguien alivia el dolor de otro, sin esperar recompensa, esa luz renace, creo yo, ¿no es cierto? Y cada vez que el mundo parece hundirse en la indiferencia, el recuerdo de Florence nos recuerda que la esperanza no se apaga, solo necesita un alma que la sostenga. En el fondo, entonces, su historia no es la historia de una mujer, No. sino la historia de la luz misma. Esa fuerza humilde que atraviesa la noche del sufrimiento humano y nos enseña que la bondad también tiene poder. Por eso que cuando el cansancio nos vence, cuando el dolor parece no tener sentido, basta recordar aquella lámpara encendida en los pasillos de Scutari y encender y entender que mientras alguien cuide, la humanidad seguirá viva. Esa fue y seguirá siendo entonces la lección eterna de Florence Nightingale, que servir al otro es el modo más puro de alumbrar al mundo. ¿Sabes, María José? Este programa está dedicado. Sí, qué hermoso, me encanta. Está dedicado a todos los que están hoy sufriendo en los hospitales, en sus casas, y algunos moribundos, Y a todos los que sirven. y a todos los que están con Mm. ellos, al lado de ellos, partiendo por sus familias y con las enfermeras, con los enfermeros que hoy día están en el mundo, entregándose por el otro. Y ojo que también aquellos que se están formando para este servicio, que es Exactamente. tremendamente importante, y esa luz de esperanza que siempre haya alguien que esté dispuesto a formarse y estudiar, ¿para qué? Para acompañar al otro que está sufriendo. Bueno, ahí está, por nuestros jóvenes que tenemos en las universidades, en nuestro país y en otros. Bueno, vale, si usted está viendo este programa, con fuerza, vamos, que el mundo los necesita más que nunca hoy. ¿Les puedo Sí, contar algo? Oye, Yerko, ¿sabes qué? Que mientras que preparábamos esta hermosa dedicación a Florence, yo me acuerdo, me voy a ir muy atrás, ¿ya? Me acuerdo que yo tenía alrededor de 20 años y sabes que me llegó profundamente el poder estudiar a esta maravillosa mujer porque yo sin saber nada, un día me invitaron a hacer la Navidad en la calle. Y habíamos tenido una cena hermosa en familia y yo estaba vestida para la cena en familia y yo pregunté cómo había que ir vestido y me dijeron, ¿cómo te vestiste? Y recuerdo que me había puesto una blusa blanca, una falda color naranjo fuerte y unas chalitas blancas. Y me fui a juntar con el resto de la gente. Y cuando llegué, me di cuenta que la única que no andaba de jeans, de zapatillas, de polera, era yo. Y me sentí muy mal por ir tan arreglada a la Navidad en la calle. Pensé que en el fondo le iba a faltar el respeto a aquellas personas que le llevábamos el pan. Me tocó la oportunidad y por eso es que me llega mucho esta historia de Florence, que me acerqué a un señor que era un hombre de calle, estábamos por la altura del mercado, por ahí estábamos ubicados, Será Franklin. en la zona de Franklin, me acerco a él con mi pedazo de pan de Pascua, la taza de café. El hombre abre los ojos y le digo, hola, le dije yo, te traje, feliz Navidad, te traigo tu cena de Navidad. Y el Señor, entre dormido, borracho, me mira y me dice, un ángel vino a verme, ¿será que he muerto?
Y cuando le paso el pan en la mano y toca el tacho caliente del café y me dice, no, este ángel me vino a dar esperanza. Me tomó la mano, me dio un beso y me dio las gracias por ser un ángel que lo visitaba esa noche. Qué bonito. Y ahí descubrí que en el fondo uno trata de prepararse o de mostrar algo y claramente los caminos son otros y que aquello que para mí había sido una incomodidad, para ese hombre fue un regalo divino. Oh, Dios mío. Qué Me bonito, ¿no? acordé de eso, Gracias fíjate, por hace compartirlo. tantos años atrás, pero creo que si bien no le llego ni a la uña del pie de Florence Nightingale, por lo menos entiendo el sentido del placer que ella tiene que haber sentido con su lámpara cada noche, tratando de dar humanidad a estos hombres. Qué hermoso me contaste, chica. Sí, gracias por compartirnos esa historia. Bueno, nos recuerda, Florence, que cuidar es transformar el dolor en esperanza. Los he estado escuchando atento. Es el cuidado al otro, la verdadera luz que deja más Florence. Así es, pues, Yerko. Bueno, más temas para reflexionar también. Gracias, me Oye, sí, encantó porque yo me interiorizo, aprendo con ustedes. Siempre es bueno conectarnos una vez a la semana para hablar secretos de la historia acá en el Ley. ahí estamos abiertos a lo que nos pidan, por supuesto. Por favor. Ahí están las redes, ¿de acuerdo? Y también nos pueden escribir a través de Instagram por interno, como ya lo han hecho varias personas, para poder seguir conversando de estos temas. Y también de la esperanza. Yo creo que Secretos Sí. de la Historia tomamos diferentes temas, tratando de ponerlos dentro del tapete de la razón. Y también hoy día, razón, espiritualidad, este diálogo, solo para que vayamos aprendiendo juntos que podemos hacer un mundo mejor. ¿Cierto, Yerko? En eso Muchísimas estamos. gracias a ustedes. Aquí en Secretos de De la la historia. Historia. Sí, nos vemos. Suscríbanse. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós.